La Asamblea Nacional trabaja precisamente para hacer reformas parciales a la Constitución en que se prohíbe en el artículo 5 la instalación de bases extranjeras en suelo ecuatoriano. Alrededor de este tema y básicamente del contexto militar y bajo la experiencia de Byron San Miguel Marín, capitán de navío en servicio pasivo de la Armada Nacional, vamos a conocer algunos aspectos sobre esta probable aspiración del gobierno nacional para instalar una base extranjera en territorio ecuatoriano una vez más. Muchísimas gracias, Byron San Miguel, por atender esta conversación. ¿Cree que es oportuno que se instale nuevamente en territorio ecuatoriano una base extranjera y probablemente sea una base norteamericana? ¿Es el momento para combatir a las mafias delincuenciales, que es la aspiración del gobierno nacional actual? Mire, nosotros tenemos, este momento, estamos viviendo un conflicto armado no internacional. Estamos combatiendo a delitos internacionales, transnacionales, como son el narcotráfico, el terrorismo. Estos delitos, como son transnacionales, hay que unirse los países que están afectados por estos delitos, como son Estados Unidos, la Comunidad Europea, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, hablando del narcotráfico, ¿verdad? Y tenemos que combatirlo uniéndonos. Por ejemplo, en la Marina, yo soy oficial de Marina, retirado, nosotros teníamos las maniobras UNITAS que hacíamos con buques, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, y con esas maniobras nosotros hacíamos estrategias para combatir el narcotráfico, la inmigración, el terrorismo. Asimismo, para combatir estos delitos transnacionales debemos unirnos, y qué mejor que si nos pueden ayudar con tecnología y con estrategias, países extranjeros como Estados Unidos, la Comunidad Europea, bienvenidos. ¿Por qué cerrar las puertas? Y entonces la Constitución no permitía esto, pero ahora el presidente ha mandado ese proyecto de ley y yo lo creo que es muy conveniente para el país. Recordemos a partir de 1999, en que se instrumentó precisamente esta alianza con los Estados Unidos para que se instale una base norteamericana en el Ecuador, ¿cuáles fueron las condiciones y las atribuciones que tuvo este puesto de avanzada norteamericano? Si mantenían acciones logísticas, también armamentos y qué otras cosas para poder combatir el narcotráfico. Hoy los tiempos han cambiado y la situación está muchísimo más complicada en términos de violencia y de narcodelincuencia en el país. Ya, lo que teníamos antes era un POL, ¿no es cierto?, un puesto avanzado de Estados Unidos, no era una base, como se dice, lo que teníamos era un POL. La base de Manta era comandada por un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Lo que se le prestaba es la pista de aterrizaje y unas instalaciones, pero el mando de la base estaba al mando de un ecuatoriano, de un comandante de la Fuerza Aérea. Entonces no había ninguna base americana en Manta, era un puesto de avanzada. Y ese puesto nos ayudaba a nosotros para monitorear, ¿no es cierto?, a través de inteligencia, a través de aviones de exploración aeromarítima como los Orión P-3 Charlie, los AWACS, y nos daban inteligencia precisa para nosotros, por ejemplo, en el mar, en el aire y para tierra. Y con eso se combatía el narcotráfico y el terrorismo. Pero desgraciadamente esa base fue sacada del país, luego se planteó ¿no es cierto?, en la Constitución que no haya bases militares en el Ecuador porque perdíamos soberanía, y yo creo que eso no, la soberanía no se pierde. Mire, Alemania tiene como 40 bases, España tiene como 3 bases, lo mismo podemos hablar de Colombia, de muchos países europeos, ¿no es cierto?, miembros de la OTAN, y yo creo que esos países no han perdido su soberanía. Alemania no ha perdido su soberanía porque tiene bases militares de Estados Unidos ahí en el país. Lo mismo Israel, que ahora está en guerra, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza, pide a gritos que vengan los americanos a apoyarles, y eso no es perder soberanía, eso es combatir entre amigos el narcotráfico y los problemas que aquejan a los países. Desde 1999 hasta el 2009 estuvo instalada ese puesto de avanzada norteamericano en nuestro país. ¿Qué rasgos de resultados se pudieron evidenciar para combatir el narcotráfico? En ese entonces la violencia extrema no aparecía o no tenía tanta presencia como actualmente. El país vive estas situaciones bastante complejas y difíciles y hostiles sobre todo. Mire, los problemas que tenemos en el país de seguridad dan un giro completo cuando se va a la base de Manta. Y segundo, cuando se aprueba, ¿no es cierto?,
en el gobierno de Correa las fronteras abiertas, es decir, que al país podían entrar cualquier tipo de ciudadanos sin pedirles, ¿no es cierto?, récord policial. Y entraron acá albaneses, entraron mafias chinas, mafias de todo lado, y se instalaron en el país. Y como no había controles, ya no había la base de Manta, entonces por aire, por mar y por tierra se traficaba droga, y el país fue un paraíso y sigue siendo para los narcotraficantes y los terroristas, hasta que llegó el gobierno de Daniel Noboa y tuvo la voluntad política de declarar con decreto 111 conflicto armado interno, y se está equipando a Fuerzas Armadas, se está poniendo radares, se está controlando mejor la frontera. Con ello han bajado los índices de seguridad, se ha declarado el conflicto armado interno, y creo que poco a poco esta guerra no se la va a ganar en un año o 2 años. Esta guerra es larga, y espero que Fuerzas Armadas y Policía Nacional implementen las estrategias debidas para disminuir los índices de inseguridad en el país. Capitán, ¿usted cree que fue un error terminar o no renovar este convenio con los Estados Unidos para que permanezca este puesto de avanzada en territorio ecuatoriano? ¿Eso capaz que incidió o no en el crecimiento de las bandas narcodelictivas en el país? Claro, es un error garrafal haber sacado la base de Manta y no haberlo reemplazado con radares, ¿no es cierto? Recordemos que la base de Manta, los aviones que aterrizaban ahí eran aviones AWACS, aviones Orión P-3 Charlie, que nos daban inteligencia, ¿no es cierto?, estratégica, nos daban inteligencia operativa y táctica a través de sensores, a través de muchos dispositivos, y con eso combatíamos el narcotráfico, tanto en el mar como en tierra y como en el aire. Al salir la base de Manta, el POL, mejor dicho, de Manta, de los americanos, no se reemplazó. Se compraron radares chinos que no valieron, que no sirvieron. No se implementaron sistemas, Fuerzas Armadas fueron más bien no equipadas, las fronteras no se protegían. Recordemos que en ese gobierno, en Angostura, ¿no es cierto?, había un grupo guerrillero que tenía ahí su campamento y después fue bombardeado por las Fuerzas Armadas colombianas. Es decir, el país se abrió al narcotráfico, al terrorismo, fue un paraíso el Ecuador a partir de esa fecha, desde el gobierno de Correa. Ya, en aquel momento, cuando estaba en suelo ecuatoriano, este puesto de avanzada norteamericano, usted formaba parte de la Armada Nacional. ¿Participó en estas experiencias o intercambios de conocimientos en conjunto con Ecuador y los Estados Unidos? ¿Cree que se vulneraron o no derechos de ciudadanos en estas actividades para evitar que se siga penetrando la narcodelincuencia en el país? Sí, mire, yo era comandante de una corbeta misilera, corbeta que hacía patrullajes en el mar, ¿no es cierto? Y participé también en el CENEPA, bueno, eso fue mucho tiempo atrás, con nuestra Fuerza Naval. Y la inteligencia que nos daba el FOL de Manta era importante para nosotros capturar droga en el mar, para emigrantes, ¿no es cierto?, que salían por las fronteras, etcétera, controles del contrabando, etcétera, etcétera. Y yo soy también uno de los beneficiados, por ejemplo, de estos convenios, porque yo estudié en los Estados Unidos, yo hice muchos estudios en Washington, también fui agregado naval. En Washington yo hice estudios de seguridad, ¿no es cierto?, en el Colegio Interamericano de Defensa. Cuando vino ya el gobierno de Correa y eliminó el FOL de Manta, también eliminó todos los convenios que tenían con Estados Unidos. Ya los oficiales y los tripulantes, la tropa, ya no podían instruirse en Estados Unidos, porque ya se rompieron todos esos convenios, y más bien iban a Venezuela, a Cuba los oficiales. Es decir, fue un cambio radical. Nosotros cuando estudiábamos en Estados Unidos recibíamos la tecnología, ¿no es cierto?, los estudios superiores allá, y veníamos y aplicábamos acá nuestros conocimientos, pero a partir del gobierno de Correa se suspendió todo eso. Ahora nuevamente se han implementado convenios con Estados Unidos, ya los oficiales tripulantes van a capacitarse, a estudiar en Estados Unidos, en Europa, y eso es bueno porque el militar se mantiene actualizado, viene con nuevas estrategias y sirve mucho para la seguridad del país. Yo creo que el mando militar nuestro es bien instruido, está bien, es muy profesional, y hay que confiar, y creo que poco a poco irán disminuyendo los índices de seguridad en el país, de inseguridad. Le formulo la pregunta de otra manera.
¿Se violentaron derechos en aquel entonces porque se decía que se hundían barcos pesqueros y de manera particular los norteamericanos cometían estas infracciones en territorio en suelo ecuatoriano? No, nosotros tenemos reglas de enfrentamiento claras en el mar. Los eso era falso, ¿es falso? Eso era falso porque si lo hacían para capturar, ¿no es cierto?, a grupos narcotraficantes, porque, mire, en el mar hay reglas claras. La CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho al Mar, le da reglas claras y le da los lineamientos, cómo deben proceder, ¿no es cierto?, los militares y los oficiales para, ¿no es cierto?, hundir una embarcación. Usted tiene que alertarle a la embarcación. Si ella no hace caso, se le da un tiro por no apuntándole al barco, sino a la proa o a la popa, a un lado, y luego, si es que ese barco es peligroso, se lo puede hundir. Pero hay procedimientos y eso lo siguen bien los guardacostas de Estados Unidos y también nuestra Fuerza Naval. Para mí son mentiras que se han difundido y que no son ciertas. De aprobarse esta reforma en la Constitución y de instalarse una base extranjera o norteamericana en territorio ecuatoriano, ¿debería de ser nuevamente en la ciudad de Manta o debe de ubicarse en una zona mucho más estratégica en el país? Para establecerse una base un estudio estratégico que se realiza, ¿no es cierto?, primero por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado, y luego, como es un convenio internacional, tiene que ser aprobada por la Asamblea. Es decir, no es que yo tomo la decisión como presidente Daniel Noboa y digo, mañana vengan los americanos y establecen Manta. No, es un procedimiento que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, y ser aprobado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde están las principales autoridades del país, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, el presidente de la República, ministros, etcétera, etcétera. Y una vez aprobado eso, va a la Asamblea, donde la Asamblea lo aprueba, porque todo convenio internacional es aprobado por la Asamblea Nacional. Es decir, es un procedimiento rígido y eso es lo que se tiene que hacer. Ahora también tiene que mostrar el interés de los Estados Unidos. No sabemos si geopolíticamente le interese o no al gobierno de los Estados Unidos, ahora que va a asumir la presidencia Donald Trump, si tiene ese interés de participar y geopolíticamente le va a interesar instalar una base norteamericana en suelo ecuatoriano. Sí, lo que he querido hacer yo, creo, Daniel Noboa, el presidente, es enviar esta solicitud para posteriormente, cuando el país necesite, ¿no es cierto? Así como Israel en este momento está en guerra y necesita apoyo, y si se instalan militares estadounidenses en Israel, bienvenido. Así nosotros también, cuando podamos, deja abierto el camino para que cuando necesite el Ecuador apoyo internacional lo tenga y puedan venir militares a establecerse en el país a combatir el narcotráfico, el terrorismo, junto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Perfecto, mi querido capitán Byron San Miguel Marín, capitán de navío en servicio pasivo, por conversar con Noticias Ormar. Y solamente para puntualizar un hecho que me parece sumamente importante, porque hace más o menos 15 años estuvo acá un jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y le consultó un periodista, recuerdo aquella vez, que si era necesario nuevamente instalar una base norteamericana en Manta. Eso fue hace más o menos 15 años. Y él respondió que los tiempos han cambiado y que probablemente existan otras estrategias para combatir a las mafias delincuenciales en diferentes territorios, y no necesariamente con la presencia de una base norteamericana, pero en todo caso son estrategias que deben instrumentar entre los gobiernos de Ecuador y los Estados Unidos, y sí que existe interés de ambos. El Ecuador, conocemos que ya el presidente Daniel Noboa ha presentado esta aspiración, y por eso es que la Asamblea Nacional está instrumentando la reforma parcial de la Constitución para eliminar la prohibición de la instalación o de instalación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Con esa puntualización nosotros despedimos al capitán de navío San Miguel y vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Ya regresamos para seguir conversando y contándoles muchísimas más noticias aquí